Hola a todos, soy Carlos PC y por fin os traigo la esperada tercera parte de esta saga de vídeos, lo que viene a ser el proyecto Hackintosh. Este ordenador que tengo debajo de la mesa, que es un ordenador por componentes normal, que tiene los componentes específicamente seleccionados para funcionar sin problemas con OS X, es decir, el sistema operativo de Apple que siempre se utiliza en los Mac, porque bueno, ya sabéis que uno de los problemas que puede encontrarle la gente a un Mac es que tienen un precio superior al de algunos ordenadores, no siempre es cierto. Bueno, mejor dicho, ahora sí, porque solía ser Vaio de Sony la que tenía estos problemas, pero Vaio ya no es de Sony y la verdad es que no sé qué tipo de ordenadores vende Vaio ahora que no es de Sony, pero bueno. Ese no es el tema. Lo importante aquí es que vamos a hablar de las conclusiones, rendimiento que me ofrece este ordenador ejecutando OS X y sobre todo si yo recomendaría hacer este tipo de construcciones de ordenador. Así que vamos allá. Lo primero que quiero destacar antes de empezar es que esto no va a ser una revisión muy extensa, muy, digamos, a fondo, por ejemplo, de componentes ni de rendimiento de los componentes, porque no es el objetivo y en el fondo los componentes de ordenador se comportan más o menos igual, sin importar, quiero decir, el sistema operativo. Si queréis información sobre los componentes de este ordenador, os recomiendo ir a Google, que hay muchísimos canales y muchísimas páginas web con mucha información y benchmarks muy extensos, y en este caso vamos a hablar exclusivamente del uso como usuario, con una excepción de un benchmark que es Unigine, pero vamos poco a poco. Lo primero que nos vamos a quitar de en medio es que el sistema operativo fluye perfectamente. En el tiempo que llevo usándolo no he notado ningún problema. En un principio, si te esconden el ordenador es difícil saber si estás en un Hackintosh o en un Mac normal, aunque sí que es cierto que para conseguir ese estado de estabilidad hay que trastear un poco con los ajustes del sistema y con los ajustes de instalación. Especialmente drivers es uno de los temas más importantes y, por ejemplo, en este caso concreto yo no tengo activada la tarjeta gráfica integrada en el procesador, sino que está exclusivamente la tarjeta dedicada, la GTX 970. Esto puede sonar un poco raro, como ¿para qué querrías tener la otra activa? Y la respuesta es simplemente que los Mac permiten cambiar de tarjeta gráfica dependiendo de las necesidades gráficas que tengas en cada momento, ahorrando energía básicamente. A mí la verdad y sinceramente me interesaba el tema y me ha decepcionado ligeramente que no exista esa posibilidad, o al menos yo no soy capaz de hacerla. No es algo grave tampoco, pero yo aviso para que sepáis y tengáis toda la información. Como digo, todo se ejecuta sin problemas y en cuanto a gráficos, como dije antes, utilicé Unigine, que es este famosísimo benchmark gráfico multiplataforma que consiste en ¿cómo se llama este? De Unreal, si no me equivoco, de la gente de Unreal, básicamente Epic. No estoy muy seguro de eso, pero bueno, el caso está en que hice el test de la Ciudadela, gráficos al máximo, en modo extremo se llama, me parece, y bueno, aquí tenéis básicamente un vídeo a cámara rápida con los resultados que, bueno, la verdad es que eran de esperar, ¿no? Es una máquina bastante potente, unos frames por segundo que eran, como digo, de esperar, corriendo OpenGL, que es lo que soporta OS X Macintosh, no es DirectX. Si queréis los resultados en Windows de DirectX, corriendo este mismo benchmark, pues como he dicho antes, en Google tenéis mucha información y lo que es quizás más interesante, os recomiendo buscar en Google ordenadores de Apple con este benchmark a ver qué puntuaciones han obtenido para haceros una idea aproximada de en qué rango de potencia hablamos. Pero vamos, creo que no brillará por sorpresa a nadie prácticamente. Por supuesto, como se puede notar, no he hablado en ningún caso del rendimiento que tiene Windows en este ordenador y bueno, básicamente es porque a lo mejor me repito mucho, pero es que este tipo de revisiones con Windows están muy vistas, hay muchísima información al respecto y con estos componentes podéis encontrar información por todas partes. No era el objetivo de este proyecto, por lo tanto es el motivo por el que no lo he mencionado. Y terminando tenemos las conclusiones que quizás os sorprendan un poco y es que yo voy a desinstalar OS X de este sistema y me quedo con Windows solamente. En mi caso particular, concreto y específico, creo que lo dije en su momento, pero por si acaso lo reafirmo, mi interés en tener OS X corriendo en este ordenador era básicamente utilizar Final Cut Pro X, que es el software de edición de vídeo que tiene Apple, que a mí personalmente me gusta bastante. La verdad es que no sabría decir si es mejor o peor, eso ya es muy técnico, pero a mí por lo menos me gusta y la verdad es que me interesaba darle una oportunidad con un
un pequeño problema, y es que no es compatible con la gráfica que tengo yo. Que podríais decir que soy un poco tonto porque no hice una buena labor de investigación. En su momento os juro que miré las tarjetas gráficas compatibles en una web y pude comprobar que la mía no aparecía en la lista, pero no aparecía la mía como muchas gráficas coetáneas, es decir, de la misma época más o menos, por lo cual yo me atreví a pensar que no es que no fuera compatible, sino que la web no estaba actualizada. Lo cual es un error, claramente. Básicamente el problema es que Final Cut utiliza OpenGL y estas gráficas de NVIDIA no es que sean muy amigas, pero sobre todo es que en sí el programa no es compatible. Como es un programa de Apple, ellos deciden, y como sus ordenadores son una caja negra compacta y cerrada, pues saben qué gráficas tienen sus ordenadores, y cuando van a sacar un modelo de ordenador nuevo, añaden un elemento en una lista. Y ya está. En principio no he visto ningún método por el cual añadir tu gráfica a esta lista presunta de gráficas compatibles, así que por desgracia en mi caso no funciona. Consigo tiempos de render muy lentos, inaceptables en esta máquina, y por lo contrario, Adobe Premiere en Windows consigue un rendimiento, pues yo que sé, un vídeo de 4 minutos a 1080 y un bitrate bastante alto, de en torno a 12.000 o 10.000, una cosa bastante grande, 30 frames por segundo, tarda la mitad del tiempo del vídeo. 4 minutos de vídeo son 2 de render o 3 de vez en cuando a lo sumo, depende un poco del vídeo. Así que para mí no hay color, y lo que sí que está bastante claro, creo, es que si voy a usar Premiere, que está en Windows y en Mac, ¿para qué voy a tener Mac? ¿No? Si no es una aplicación exclusiva, no tiene sentido tener que andar saltando. Lo otro igual era también un poco molesto, pero al fin y al cabo utilizaría el programa que yo quiero. Si en este caso no tengo restricciones y puedo usarlo en Windows, no tiene sentido tener OS X. Pero como digo, este es mi caso particular. Puede que a alguno de vosotros simplemente no os interese tener Windows. Queréis tener Mac exclusivamente, y os puedo confirmar que funciona perfectamente. Y funciona perfectamente con un pero importante, o un... Bueno, y es que yo no he tenido el ordenador el tiempo suficiente para tener una actualización importante del sistema, por lo tanto no sé qué tal se comporta este ordenador ante ese tipo de eventos. Sé que el método que yo utilicé de instalación, que recordemos es Unibist y Multibist, las dos aplicaciones, no es especialmente bueno para este tipo de cosas de actualizaciones, y para ello se suele recomendar el método de Clover. Buscar información, como ya dije en su momento, en hackintosh.com, que os hablan más intensamente de este tema si es que os interesa. ¿Podría recomendar yo este tipo de construcciones? Depende sobre todo del tipo de usuario que seas, que estás detrás de esta cámara. Si eres el tipo de usuario que está dispuesto, o mejor dicho, dispuesto y que le gusta incluso todo este tema del montaje de ordenadores, y sobre todo le gusta mucho pelearse con las cosas porque de primeras no es fácil, pues quizás sea algo interesante tener en cuenta, sobre todo por el precio. No nos engañemos, este ordenador que tengo aquí debajo, a pesar de no tener los materiales de construcción que utiliza Apple, lo cual es un valor añadido que puede o no importarte, cada cual es libre de pensar lo que quiere, a pesar de eso sigue siendo una máquina muy competente, con las componentes oportunos funciona de manera correcta, sin mayores problemas. Aunque es importante destacar que mi ordenador es una torre. Para instalar este tipo de sistemas operativos en portátil me imagino que la cosa es más complicada, porque encontrar un portátil con exactamente los componentes compatibles no sé cómo de fácil es, y si no es completamente compatible no sé qué tantos problemas te puede llegar a dar. Así que pues no sé, es una decisión vuestra, aunque quizás os compensaría más la inversión extra en un ordenador que sabéis que funciona perfectamente, o tirándonos a lo absurdo, a lo mejor es que no os interesa OS X en el fondo. Bueno, es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Decidme en comentarios después de esta trilogía qué es lo que pensáis al respecto del tema, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.